Hola y bienvenidos a JovenesDelCenáculo.tv. Mi nombre es Ana María y los estaré acompañando a lo largo de este programa. El día de hoy tendremos un programa muy especial en el que se verá un amor entre madre e hija. Las invitadas de hoy son Esperanza e Isabela, quien es una gran amiga mía. Ellas nos tienen un testimonio muy lindo que contar que trata del perdón en la familia y de cómo superar el dolor y el sufrimiento. Bienvenidos a nuestra sección. Hoy nos acompaña un tema muy interesante, un tema del cual se está hablando muchísimo en nuestro país y es el tema del perdón. Nos acompaña hoy Esperancita, Isabela su hija, y tienen un testimonio maravilloso que creo que va a tocar muchísimo el corazón de todos ustedes porque ellas son un testimonio vivo de realmente lo que es perdonar a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestro testimonio, y creo que dará muchos frutos en sus corazones. Bienvenida Esperancita, Isa. Gracias. ¿Cómo están? Bien. Bueno, estamos felices de tenerlas acá y hoy tenemos un tema que creo que nos va a tocar mucho, un tema que realmente a todos los seres humanos nos toca el corazón y es el tema del perdón. Sabemos que hoy en Colombia, en todo nuestro tema del conflicto armado, se está hablando mucho en todos los medios de comunicación sobre el tema del perdón y cómo hacemos los seres humanos cuando tenemos un gran dolor para perdonar. Entonces, yo creo que empecemos poniéndonos en manos de Dios, invocando al Espíritu Santo para que nos acompañe en este recorrido hacia el corazón de cada una de ustedes. Le pedimos al Señor que nos acompañe, que nos envíe al Espíritu Santo en estos momentos para que pueda llegar al corazón de cada una de las personas que nos está viendo, que descienda sobre nosotros, acompañándonos con cada una de estas historias que vamos a compartir hoy y dándonos un sentido de crecimiento, de aprendizaje a lo largo de esta historia. Amén. Amén. Bueno, Esperancita, empecemos por la madre para que nos cuentes un poco cómo fue tu historia, cómo fue tu infancia, cuáles fueron esos momentos de dificultad, esos momentos en donde empezaste a muy temprana edad a experimentar el dolor, el sufrimiento. ¿Cómo fue? Compártenos un poquito de esa historia. Yo soy una hija, soy la hija menor actualmente de 8 hermanos, muertos 2. Cuando murió la segunda, yo tenía 1 año y medio, ella tenía 3 años. Y obviamente para estos papás era un dolor infinito, totalmente desgarrador. Mi mamá no pudo asimilar esto tan fácil ni rápidamente. Mi papá tuvo un proceso de amor y de acogida. Él se aferró a mí y yo creo que eso lo ayudó en parte. Mi mamá no. En alguna ocasión mi mamá le decía a él que cómo era posible que él pudiera cambiar un hijo por otro. Y la verdad no es posible, eso no es posible en la vida. Hoy soy mamá, eso es imposible. Lo que pasaba en ese momento era el no entender, aceptar y comprender que su hija ya no estaba. Mi mamá desahogó todo esto en mí. ¿Y qué era todo esto? Toda su incomprensión hacia ese dolor y esa aceptación de esa pérdida. Y empezó su parte violenta, a violentarme y a maltratarme psicológica y emocionalmente. A los 6 años, esto pasa cuando yo tengo 1 año y medio. Entonces realmente era muy chiquita para entender y comprender qué pasaba, no lo lograba entender. Y desde muy pequeña yo digo que yo tengo uso de razón desde los 6 años. Yo recuerdo perfecto y obviamente por mi maltrato lo recuerdo porque eso no se olvida, eso es muy difícil. Hay huellas en la memoria, huellas de dolor, obviamente.
Entonces a los 6 años yo recuerdo haber buscado un lugar que a mí me traía paz y me daba tranquilidad. Digo un lugar y no lo menciono claramente porque en ese momento tenía 6 años y no tenía mucha comprensión ni claridad. Pero hoy lo puedo decir, lo que busqué fue la iglesia más cercana que había a mi casa. Y era difícil en ese momento porque tenía 6 años y yo me acuerdo en un momento de tristeza y de dolor buscar ese lugar. Hoy, con 50 años, lo recuerdo el crucifijo. Yo me arrodillé y yo pedí perdón por lo que a mí me pasaba. Yo le decía a él que me perdonara porque yo era la culpable de ocasionarle a mi mamá ese dolor. Y por eso ella me violentaba y por eso ella era como era, porque yo sentía que era culpable. Mi vida transcurre de la misma manera. Tenía 2 bandos. Tenía un papá absolutamente comprensivo, amoroso, que me daba todo lo que él era, como lo podía hacer. Y mis hermanos, que eran muy importantes. Ellos trataban de compensar todo esto que sentían y veían que era injusto conmigo. A los 9 años, en un momento así de otra vez, de otra agresión, yo dije, llorando en mi cama y ya teniendo más conciencia de ese ser que durante todos estos años me había acompañado, que era Dios, que yo le suplicaba a Él. Y recuerdo mucho que lo que decía era perdón, sin comprender en ese momento la magnitud de lo que yo realmente pedía. Y entendí en ese momento que lo único que yo decía era perdón, perdón de mi vida, de la vida de ella. Y a los 9 años yo decido y tomo una decisión de por qué camino irme, si lo que yo quería vivir y dar en la vida era lo que mi mamá me daba o lo que mi papá me ofrecía. Y tomé la decisión de ser feliz y de dar amor. Pero tú no puedes dar amor si en tu corazón no tienes perdón, no puedes vivir, no puedes, es una contradicción interna. Entonces, desde ese momento, entendí que yo pedía perdón para tener la capacidad de perdonar a mi mamá. Y el momento más que fue como definitivo y donde yo realmente entiendo la magnitud de esta palabra es cuando llego a una clínica por ser golpeada. Y yo inicialmente, antes de salir, yo le decía a mi papá, yo no quiero volver a esa casa, no quiero. Y él tenía un corazón más grande. Y él decía, algún día vas a entenderla, y algún día la vas a comprender. Y ahí entendí yo, que yo ya la entendía y que yo la perdonaba. Y yo regresé a mi casa y me acuerdo que yo le hablé a ella y le dije, no quiero que me vuelvas a maltratar, no quiero por ninguna razón que me vuelvas a golpear, porque me tienes que respetar. Y hoy yo te perdono. Te perdono de corazón y vamos a seguir, pero no me puedes volver a golpear.
Y desde ahí siempre la gente con la que yo he estado siempre me dice, tú eres felicidad, tú siempre tienes una risa, siempre. Claro, no es fingida, no es una felicidad y una tranquilidad fingida, no. Llevo en mi corazón que fue la mejor decisión que pude haber tomado para mi vida, porque hoy yo no me imagino el monstruo que podría ser por tanta rabia, y podría tener razón para estar resentida física y emocionalmente. Pero gracias a Dios, Él me ayudó y Él me acompañó, porque aunque yo lo busqué, yo sé que lo busqué, cuando dicen Él siempre está ahí, sí, Él sí te busca. Porque ¿por qué razón una niña a los 6 años busca un espacio como ese espacio? Yo hubiera podido irme de la casa e ir a caminar en la vida. Claro. Y busqué, yo siento que Dios sí está ahí presto para ayudarte si tú lo buscas. Nos toca mucho esta historia, el corazón, porque entendemos a través de la vida de Esperancita que el perdón es una decisión y a veces nos cuesta mucho por el dolor, por las huellas de dolor que hay en nuestro corazón de toda esta historia. En el caso de Esperanza, perdonar, porque las huellas quedan ahí, las cicatrices quedan ahí, pero ella le pidió a Dios desde chiquita perdón, y pidiéndole perdón a Dios por lo que ella en su ingenuidad de su cabecita de una niña de 6 años creía que estaba causando, Dios le regala el perdón a esta corta edad hacia su mamá, quien la maltrataba, quien la violentaba físicamente, porque su propia mamá tenía este dolor de haber perdido a sus 2 hijos. Carlos nos invita hoy a cuidar 2 realidades de nuestra vida. Una es el templo de nuestro cuerpo y la segunda es el templo en el que nos reunimos. Hola, en un bello pasaje del Evangelio Jesús nos habla acerca del templo. Nosotros podemos pensar que el templo se refiere únicamente a las piedras o a los muros que recubren un lugar para ir a adorar a Dios. También el templo se refiere a nuestro propio cuerpo, a nuestro ser, en donde se encuentra Dios. En San Juan 2, 13-22 se nos cuenta: se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo de tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que habría pronunciado. Esta es una bella invitación para nosotros a cuidar los 2 templos que tenemos para adorar a Dios. El primero, cuidar el templo sagrado, el templo como lugar en donde vamos a hacer unas oraciones, a donde vamos a reunirnos en comunidad. Muchas veces no nos disponemos de la mejor manera para ir, por ejemplo, a una Eucaristía o ir a una celebración de un sacramento, debido a que de pronto nos da pereza o de pronto no le encontramos el sentido, que es encontrar allí también a Dios que obra, por medio de las personas que se reúnen allí, por medio de la palabra que escuchamos, de pronto por la homilía de un sacerdote. Seguramente allí también podemos encontrar la obra de Dios que se hace en comunidad. El otro templo,
se refiere a nuestro cuerpo. Cuerpo entendido como pensamientos, emociones, acciones. Ese cuerpo vale la pena también cuidarlo, vale la pena también honrarlo, respetarlo, mediante muchas maneras. Por ejemplo, darle de comer bien, descansar bien, cuidar lo que vemos, cuidar lo que escuchamos y lo que decimos. Es necesario cuidar estas puertas de entrada a nuestro cuerpo. Jesús dice, lo malo no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale de nuestra boca. Toda palabra que seguramente hace daño a nuestro semejante, todo chisme, todo comentario que busca destruir. Señor, permítenos reflexionar acerca de esta palabra tuya, del templo de Dios como construcción, pero también como cuerpo en donde tú habitas. Santi estuvo en Villa de Leyva y nos quiere compartir algunas entrevistas que hizo desde ahí y también su recorrido. Hola queridos sobrinos de Jóvenes del Cenáculo, estoy aquí en Villa de Leyva, un sitio muy especial en donde también es muy especial y protagonista nuestra religión católica. Estoy en una iglesia colonial que es una verdadera reliquia y que tiene un sueño de imágenes antiguas de todos los personajes más importantes de nuestra religión. También al lado está una plaza preciosa que es la Plaza de la Virgen del Carmen, en donde está el convento de las Carmelitas. Pero veamos. Cortés, bienvenido a Jóvenes del Cenáculo. Cuéntenos qué está haciendo usted aquí en Villa de Leyva este domingo. Yo pertenezco a la parroquia de Santa Sofía, pero soy muy amigo acá de la parroquia de Villa de Leyva y entonces me invito a participar de una celebración eucarística en este preciso momento. Qué maravilla, padre. Y veo que hay cantidad de jóvenes, de niños, familias completas que vienen a hacer un turismo que además es un turismo con un sentido religioso. Sí, la gente que viene a Villa de Leyva generalmente son gente muy creyente, muy católica y a la vez que vienen a distraerse, a pasar un ratico de descanso, pues vienen también a observar el templo, los templos, porque son varios aquí en Villa de Leyva y lógicamente aprovechan también para su oración, los ve uno en el templo también dándole gracias a Dios por la vida, por el viaje, etc. También aprovechan para venir a ver los arbolitos. Estamos en la Feria del Árbol, en el parque, precisamente aquí en la plaza, hay cantidad de arbolitos de diferentes formas, qué hermosura ver y admirar la naturaleza, eso que tanto nos hace falta hoy, precisamente cuidar los campos y trabajar por el medio ambiente. También sería propicio, oportuno de invitar a la gente para que a la vez que viene a esta Feria del Árbol, nos preocupáramos todos por cuidar la naturaleza, que es la fuente precisamente del agua y es la fuente de la belleza natural creada por Dios. Muchísimas gracias, padre. Y veo que lo acompaña una joven que está haciendo de monaguillo que se llama Laura. Laura, ¿qué nos cuentas de Villa de Leyva hoy en este domingo tan especial?
Bueno, Villa de Leyva es un sitio turístico muy bello con hermosos paisajes. Hay muchos sitios turísticos que visitar y bueno, actualmente, como le dijo el padre, estamos en el Festival del Árbol. Ahorita a la 1 de la tarde había un concurso de pintura para todos los jóvenes y las partes pues turísticas que más me gustan pues a mí visitar son los pozos azules, el Pozo de la Vieja y la Cascada de la Periquera. Ya, y veo que aquí al lado hay una plaza pequeña que es la Plaza de la Virgen del Carmen, ¿verdad? Sí, señor. Al lado hay un convento muy especial, ¿verdad, padre? Sí, claro, el convento de los padres carmelitas. Sí, así es. Bueno, padre, envíe por favor una bendición a los jóvenes del cenáculo que están viendo este programa por Cristovisión, por favor, padre Cortés. A todos los jóvenes, la bendición de Dios Todopoderoso y, como dije anteriormente, a cuidar la naturaleza, las bellezas de nuestra creación y que Dios nos bendiga a todos, nos ayude para construir la paz en la naturaleza misma y en nosotros mismos. Qué hermoso es vivir y venir por acá a Villa de Leyva. Que el Señor los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Mil gracias, padre. Bendiciones. Es esta plazoleta del convento de las hermanas carmelitas descalzas y esta preciosa iglesia. También está aquí la columna en donde está la Virgen del Carmen. Recuerden ingresar a nuestra página web www.jovenesdelcenáculo.tv. Allí encontrarán todas nuestras entrevistas anteriores. También pueden seguirnos en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Isabela ahora vuelve junto con su madre para terminar esta entrevista. ¿Cómo te toca esta historia, Isabela? Tú que eres la hija de Esperanza y cómo fue tu relación con tu abuela. ¿Cómo fue esta historia en tu versión? Pues bueno, mi abuela yo siempre la conocí como la persona que estaba con nosotros, como abuela fue increíble, divina. Y a medida que yo iba creciendo y digamos como que me iba enterando, que mi mamá me iba contando pues de su vida y de cómo había sido toda la historia, pues yo nunca tuve ningún resentimiento con mi abuela ni nada, porque pues como ya dije, como abuela era divina, entonces digamos que eso yo no lo sentía personal. Pero después ya cuando yo empiezo a crecer y tengo pues como mi relación con mi mamá, que es como yo lo relaciono ahorita, digamos no cuando se repite la historia, pero sí cuando yo vivo con mi mamá ese momento, no de maltrato, yo no lo recuerdo como de maltrato, pero mi mamá, digamos, tendió a repetir la historia y ella me dice a mí un día cuando yo tenía como 7 años, te pido perdón porque yo he estado como repitiendo eso a lo que yo le huía porque fue lo que a mí me dolió. Entonces yo decía, bueno, pues sí, ella no me va a volver a pegar o no se va a repetir lo mismo. Y mucho tiempo después ya es cuando yo digo que lo veo ahorita, yo sí tenía también a Dios en mi vida, pero además de eso, creo que en el momento en el que uno puede pedir perdón es cuando uno lo entiende. Entonces yo tenía que conocer y entender todo lo que a ella le pasaba para poder aceptarla y entender y saber que eso tenía una razón, o sea, que no era porque sí, sino por todo lo que ella ya había vivido. Entonces pienso que es muy importante, o sea, uno no puede tampoco perdonar ni pedir perdón sin conocer, sin tener como todas ciegas, sino haberlo conocido, y que pienso que también fue lo que le pasó a mi mamá cuando ella supo que mi abuela tenía mucho dolor por la pérdida de sus hijas, pues solo con eso, entonces ya ahí ella podía entenderla porque había una razón y no era algo sin sentido. El perdón también tiene un sentido. Exacto. También cobra un sentido en nuestra vida. Bueno, ¿y cómo fue tu vivencia con tu padre, militar? Hubiéramos creído que el que hubiera sido violento hubiera sido tu padre porque tenía todo este entrenamiento militar. ¿Cómo fue esta historia? No, es la más divina, es la que más cuento, es lo que más sale de mí. Mi papá era caleño, por eso mi pelo, yo vengo de negros. Entonces era esa mezcla de una persona absolutamente feliz, alegre y amorosa, un ser humano absolutamente sabio, con una sabiduría. Mi papá, cuando ya estuvo
adelantándome mucho, cuando ya estuvo postrado en una cama, llegaban sus amigos, coroneles, a saludarlo, y lo saludaban de beso en la frente, con una admiración y con un respeto hacia él, porque él era un ser especial. Para mí era un sabio, un ser muy especial. Entonces era mi amigo, era mi partner, era el que me entendía, era el que me daba permisos, era el que siempre, siempre estuvo para mí incondicionalmente, tomándome también de la mano con su amor y su comprensión, entendiendo, nunca excusándola, no, pero entendiendo que las dos sufríamos, y él lo único que intentaba era como sabía que para mí ella era importante porque era la mamá y era la imagen que yo tenía que tener. Él en su infinito amor la amaba a ella, aunque no aceptaba este maltrato porque para él era terrible. Llegar y encontrar esto en su casa no era fácil para él, pero logramos finalmente tener una buena relación, él y yo, y lograr encajar y hacer como un núcleo familiar, mis hermanos, para mí, en mi mundo, mis hermanos, mi papá y yo, ya, era mi vida. Él me enseña todo, yo con la mayor sensatez de la vida. Yo empecé a trabajar desde muy chiquita, porque siempre fui grande, entonces me llamaron para modelar y trabajaba. Y un día me senté con él y le dije, ay papi, ¿sabes qué? Es que yo ya no quiero seguir estudiando porque es que yo gano buena plata. Entonces se queda mirando y dice, te voy a pedir un favor, el día que no tengas que comer, quiero que me busques a mí y que no estés por ahí por la calle porque es que sufrirías como mucho. Y me sacó profesional, especializada. ¿Sí me entiendes? Era una persona que no se alteraba por cualquier cosa, sino que todo lo llevaba y todo lo encauzaba de la mejor manera. Hasta aquí llega la primera parte de la entrevista a Isabela y Esperanza. En el siguiente programa podremos ver la segunda parte. Ahora los dejo con una canción que se llama Precioso Jesús. Que Dios los bendiga. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me hace